Dune y las construcciones visuales de Denis Villeneuve. La espera para ver una nueva versión de Dune ha terminado. Denis Villeneuve logró materializar con aciertos y errores su visión. Esa visión, curiosamente, está basada más en la sencillez y en lo simple, lo básico, que en lo estremecedor y apabullante que se buscaba por lo menos en la versión anterior de esta historia, la que dirigió David Lynch en 1984. Al lado de su director de fotografía, Greig Fraser, Villeneuve construye imágenes más evocadoras que literales para meternos en un mundo en donde todo cambia y en donde la mística se cruza con la psicodelia. Pero ambos tomaron decisiones valiosas para hacer de este Dune un producto industrial distinto a los otros que nos llegan desde el Hollywood universal de estos años. ¿Cuáles son esos logros? ¿Influye lo hecho en La Llegada y en Blade Runner 2049, también dirigidas por Villeneuve? ¿Se parece a ellas? ¿Cuáles son los errores de Dune? Para hablarlo y debatirlo, está con nosotros Enrique Figueroa Anaya, difusor de arte, cultura e historia, titular del podcast Enrique Figueroa MX y creador de talleres de cine para niños. Vámonos de viaje a Dune. De eso trata este episodio. Yo soy Eric Estrada, esto es Cine Garage, aquí cabe todo el cine. Enrique Figueroa Anaya, el invitado de este, bueno, desde ante cabe con contra de desde, ya se me olvidaron los que son No me pongas en ese embrollo. No son los pronombres, pero ya se me olvidó cómo iba el asunto. El asunto real que nos tiene aquí es platicar contigo, Enrique, a quien le doy la bienvenida una vez más a los micrófonos de Cine Garage, de los juegos visuales de Denis Villeneuve. Pero antes de entrar a eso, antes de entrar a hablar de su fotografía, bienvenido, muchísimas gracias por aceptar la invitación y estar presente otra vez en Cine Garage. Mi querido Eric, como siempre es un gusto por acá. Te digo, no me metas en esos embrollos de clases de español, sí. Ya lo tengo bastante olvidado. No el de español, pero sí la terminología, se están dando de azotes los profesores. La gramática, nos hace falta una actualización gramatical. Si hay alguna maestra que quiera, que quiera darnos clase con mezcal en la mesa, un profesor que quiera darnos clase con cerveza en la mesa, adelante. Bienvenida, bienvenido, estamos listos y evidentemente necesitados del asunto. Exactamente, bastante necesitados del asunto, pero bueno, vamos a hablar del lenguaje finalmente, sí. Que no del español, pero sí del lenguaje cinematográfico, y pues nada, un gusto de estar una vez más aquí en Cine Garage, que para mí es casa. Te agradezco mucho la invitación, mi querido Eric. Y bueno, el tema, como lo decía yo en la introducción de este episodio, va a ser los juegos visuales de Denis Villeneuve, que el otro día que estábamos viendo Dune en una espantosa proyección en tercera dimensión, no sé qué te pareció a ti, pero yo le diría a la gente, ahórrense la 3D si van a ver Duna. No le aporta absolutamente nada a la película. Hay muy bonitos juegos de foco selectivo, hay una construcción de los encuadres muy atractiva en cuestión de que tenemos que navegar por toda la pantalla para encontrar las acciones que Villeneuve está pues apretujando en un ambiente geográfico realmente poderoso. Es decir, le importa mucho el planeta a Denis Villeneuve en el tema de Dune, tanto que sus personajes normalmente están muy oprimidos en el encuadre. Las dunas se ven más grandes que la gente, por supuesto lo son, pero la fotografía de Greig Fraser enfatiza eso. A veces están los personajes muy hundidos en una esquina cuando la acción que los amenaza o hacia donde van está justo del otro lado de la pantalla, probablemente en la contraesquina, es decir, en la superior derecha, si estamos hablando de la inferior izquierda. Y la tercera dimensión estorba mucho para leer los encuadres de esa forma. Ahorita me darás tu opinión, Enrique. Yo sufrí mucho la tercera dimensión, no me gustó nada la tercera dimensión en Dune, sí me gustó la fotografía. Y mientras la veía, yo decía, mira, este señor está haciendo algo bien interesante. Lo digo, por supuesto, a propósito de un curso de cine que voy a dar. No necesariamente está hablando el lenguaje de las sombras, no está alimentándose tanto
del cine negro, del film noir, como sí lo hizo en Blade Runner 2049, pero desde que dejó de ser digamos, autor que la gente conoció en Incendies, ¿no? Que teníamos por ahí escribiendo sus propios guiones en películas, digamos, cinematográficamente a nivel personal, hablando desde su punto de vista más propositivas, ¿no? La mujer que cantaba, incluso en Intriga todavía teníamos ahí a un director queriendo convertirse en un autor de las nuevas generaciones, cuando entra de lleno al cine industrial, es decir, cuando empieza a hacer prácticamente películas por encargo, siendo él un muy buen director, comienza a cobijarse en las cámaras, en las texturas y sobre todo en las atmósferas de muy buenos fotógrafos, no que los anteriores no lo hayan sido, pero aquí está buscando otra cosa, o sea, quiere hacer, y desde mi punto de vista es evidente, cine industrial, cine de entretenimiento de gran nivel, y eso lo está soportando mucho en los juegos de en la fotografía, ¿no? Y nada más para irlos mencionando, aunque vamos a tener aquí los nombres a la mano, hizo lo propio, yo creo que desde Sicario, donde ya Roger Deakins, nada más y nada menos, estaba encargado de la fotografía, ¿no? Lo tenemos después haciendo, ¿qué hizo después? Arrival, ¿verdad? Uh-huh. Ok, en Arrival, el señor se mete a la historia cobijado en las cámaras de Bradford Young. En Blade Runner repite con Roger Deakins y ahora en Duna, como les dije hace rato, está trabajando con Greig Fraser, es decir, grandes formatos, grandes pantallas, mucha textura, mucho juego de sombras, ¿no? Mucho impacto arquitectónico que en Dunas se convierte además en una huella geográfica muy clara en la pantalla, es decir, dunas, montañas, rocas, paisaje natural, aunque evidentemente la arquitectura le importa, y acaba contando las películas más bien en esos espacios, no tanto en las acciones, que evidentemente están ahí, espero no me esté mal explicando, no tanto en las acciones, sino en las emociones que sus construcciones visuales, al lado de sus fotógrafos, está logrando. Esa es mi idea de este podcast, Ernesto. No sé si estés de acuerdo de todo el choro que acabo de aventar. Que es muy abrumador, pero vamos ahí también rastrear de dónde viene lo abrumador, ¿no? La obra de Frank Herbert, yo cuando la leí ya hace varios años, deambula por ahí de las 700, 800 páginas, o sea, es un tabique. Sí, el libro, hablamos de Dunas, el libro pesa. El libro pesa, exactamente. Entonces ya desde ahí es algo abrumador. Y después, pues sí, obviamente el reto de tener, porque es un libro que va explicando muchas cosas, que aquí lo que hace justamente Villeneuve a partir de este trabajo con el fotógrafo que ya mencionaste, es justamente tratar de resolverlo todo con imágenes. O sea, las cosas que definitivamente le son más, o que puede resolver con imágenes, lo resuelve con imágenes. Y lo que puede hacer o lo que tiene que hacer con el diálogo, que es toda la parte política, religiosa, un poco más de esos detalles un tanto más duros, pues sí, ya lo resuelve. La intriga lo resuelve con el diálogo. Y es abrumador porque finalmente también así es la experiencia en la pantalla. Yo también diría que no disfruté tanto el 3D, yo suelo mover mucho la cabeza y ya nada más mueves un poquito la cabeza y ya perdiste un poquito el detalle de eso que termina siendo el corazón. Nada más ahí lo dejo un poquito para la gente que se encarga de ese tipo de proyecciones pensadas supuestamente para la prensa, quizá dejarla justamente en ese elemento, ¿no? ¿Cuál es la mejor opción? Pero bueno, finalmente no deja de ser una experiencia muy interesante. Y vacías varios elementos, pones la mesa lleno de elementos que creo que hay que agarrar. Y justamente uno de esos es Roger Deakins, que ya lo mencionaste. Había trabajado con él justamente en Intriga, en Sicario y en Blade Runner 2049. Y estaba pensado justamente para trabajar en esta película,
pero de alguna manera no sabemos, nunca se quedó claro, termina saliendo de la misma y termina apareciendo de otro fotógrafo que ya habías mencionado, que es nada más y nada menos que Greg Foster, ¿no? Este fotógrafo, Greg Fraser, que además yo cuando vi las imágenes, obviamente, y bueno, esto también será algo que nos irá llevando de un lado a otro, pues no dejas de pensar en Star Wars, ¿no? Y en otras películas, obviamente. Obviamente Star Wars sí. bebe de estas influencias anteriores, ¿no? Pero de Dunas, o sea. No, Star Wars le debe Sí, mucho más de lo que creemos exactamente. a Dunas, ¿no? O sea, es evidente que George Lucas leyó Dunas. La novela se publicó, si no me equivoco, en el 65. Es evidente que George Lucas leyó Dunas y jaló algunas cosas. A final de cuentas, estamos hablando prácticamente de una leyenda artúrica, ¿no? Estamos encontrando a un elegido que tiene que transformarse, al cual incluso le van a dar una espada, Sí. ¿no? Fíjate lo que son las cosas, hablando de Dunas, ¿no? Y terminará, ¿no? Reconquistando un reino perdido o insertando un poco de libertad debajo de un imperio. Es evidente y quien lo niegue, pues le hace falta abrir un poquito la percepción que Star Wars le debe muchísimo a Dunas. No se está fusilando tal cual cosas, son transformaciones heroicas, dramáticas, muy naturales en el cine y en las artes visuales. Pero, señor Lucas, díganos, ¿a qué edad leyó usted Dunas? Exactamente, sí, no, y bueno, exacto, no se trata de ver quién le robó o tomó prestado, o sea, obviamente hay muchos elementos, podríamos rastrearlo también del monomito, ¿no? De Joseph Campbell, toda esta construcción, el viaje del héroe. De hecho, en la proyección que nos pusieron, y me pareció muy curioso, nos pusieron antes el tráiler de la próxima Matrix, y pues también, o sea, Matrix es lo mismo, es el viaje del héroe, Claro. o sea, podríamos literal encontrar esto trasladado en distintos aspectos, pero hasta en el Rey León, no se espanten. exactamente, sí, Harry Potter, Terminator, o sea, es interminable y bueno, nadie dice nada de eso, pero sí, el asunto es que me acordé un poco de eso, pero es que justamente este fotógrafo, Greg Fraser, pues ya trabajó con Star Wars, o sea, trabajó con esta nueva etapa de Star Wars, el propio fotógrafo, es que otra vez, o sea, el fotógrafo está influenciado como mucha gente del cine en Star Wars, o sea, se declara fan, y trabajó recientemente en Rogue One, y también en esta cosa horrorosa que quiero olvidar un poco, que es The Rise of Skywalker, también trabajó en esa. Y la foto de Mandalorian también la es foto de de él, Mandalorian, en 3 o que 4 se va a episodios. convertir en revolucionaria dentro de muy poquito. Apunten estas palabras. Exactamente, que además terminó siendo justamente revolucionaria por el uso de una sola cámara en una serie, cosa que es algo raro, ganó un Emmy por eso. Y me acordé justamente de estos escenarios de Jedha, ¿no? Que es este planeta que aparece en Rogue One. Me acordé de esta que es lo único malo que me hizo recordar Rise of Skywalker, pero también en este otro planeta. Y bueno, ya ahorita iremos hablando de ese desierto que existe y que termina también. Tatooine. Tatooine, sí, exactamente, ¿no? Y que aquí ha sido Marte, aquí ha sido este planeta que es Arrakis, aquí, y me estoy refiriendo a un desierto en Jordania, que también nos remite a otro clásico, en donde la arena también termina siendo muy espectacular, en un formato también grande de pantalla, y en una historia, pues también o sea, es que encontrar el huevo o la gallina, Eric. Sí, no, evidentemente no estamos aquí hablando de que se haya descubierto o inventado nada en cuestión fotográfica, por lo menos en lo que respecta a Denis Villeneuve y la gente con la que ha trabajado. Lo que yo quiero dejar muy claro es que está utilizando la fotografía para sustentar películas que de otra forma tendrían que ser mucho más complejas y probablemente elaboradas en las palabras. Ya ven cómo me enredé hace rato con mi español. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, Dune de David Lynch, pobre, cómo sufrió con esa producción. Y si no, pues bueno, revísenla. Es una película que como estaba en manos, y eso lo dejo, espero, claro, en el texto que hice sobre Dune, es una película que estaba por completo en manos de los productores, de los grandes estudios cinematográficos en Hollywood. En consecuencia, David Lynch no tenía libertad para hacer lo que hizo, tanto que tenemos un bodrio inconsumible
que es tremendamente explicativo, ¿no? Cuenta con una introducción en donde casi nos explican lo que va a pasar con cada personaje, quiénes son, a dónde van. Los personajes todo el tiempo nos están explicando cosas. Está este vicio de la telepatía que yo odio mucho, depende cómo lo presenten, en donde tenemos un medium close-up del personaje mirando al techo y oímos lo que está pensando, porque las productoras, temerosas de un público estúpido como somos nosotros, tenían que explicárnoslos todo una y otra y otra y otra vez, en lugar de traducir eso a imágenes y dejar que las imágenes platicaran, nos contaran todo, como sí lo hace Dune de Denis Villeneuve, con guión. Por supuesto, ahí hay mucho mérito. Ahora te lo digo, el guión, los tenía yo aquí, son 3 personas y se me acaban de escapar. John Spates, el propio Denis Villeneuve y Eric Roth, que están trabajando para eso, para decir, a ver, dejemos que el cine hable, el cine son imágenes, y dejemos que la gente se entretenga viendo imágenes. Allá abajo una historia, sí, enredada, sí, que simplificaron al máximo, sí, pero lo que creo que Denis Villeneuve quiere hacer es emocionarnos con las imágenes en una historia que, hablando de intrigas, ya también tiene su dosis de emoción. Eso es lo que yo pienso sobre las imágenes que está generando en este caso para Dune Denis Villeneuve, Enrique. Exactamente, sí. Olvidé decirlo porque también creo que es parte de lo que has estado mencionando, cómo se desprende del común denominador de los blockbusters que se presentan. Yo estaba reflexionando, bueno, Greg Fraser insisto en llamarle Foster, Greg Fraser también está involucrado en la próxima Batman, en The Batman de 2022. Sí. Entonces, pues bueno, es un fotógrafo que justamente también inicia su carrera como fotógrafo, ya después le entra al cine y bueno, termina siendo muy interesante. Y hablemos también, por ejemplo, de detalles como la decisión de formato. O sea, es una película que se filma sí. para IMAX y también IMAX. el tratamiento... Hola, Christopher Nolan. Exactamente. Y también le da un tratamiento interesante porque, y justamente, es que, como digo, siempre que uno trata de buscar coincidencias, pues las termina forzando. Pero bueno, hablaba de que nos habían presentado el tráiler de Matrix, que Matrix del 99 termina siendo como el punto más alto del cine en 35 milímetros. Y esta Duna está filmada en digital, pero se pasa también a una versión en 35 milímetros y después se vuelve a escanear para que esté en digital. Entonces, ya ese tipo de decisiones terminan también afectando un poco, decisiones que finalmente, tristemente, no pudimos ver muy bien gracias al 3D, pero, gracias al 3D, pero claro. pues, por algo, o sea, otra vez, a ver, ahí está la incomprensión de por qué esas proyecciones no se hacen como se deben de hacer. Justamente están estos elementos. Y lo que dices, o sea, todas estas imágenes, o sea, la elección de formato es para que sea inmersivo, para que estemos justamente dentro de eso, porque justamente lo que quiere que hagamos es atraparnos por los paisajes. No vemos un desarrollo de mundos así extraordinario, más cómo predominan los paisajes y como predominantemente, y otra vez, y ya menciono la película la que estaba diciendo, Lawrence de Arabia, o sea, la arena termina siendo importante. De hecho, hay quienes rastrean que el autor de la novela Herbert de Dunas había leído la biografía de T.A. Lawrence, que termina siendo Lawrence de Arabia. No se sabe si vio Lawrence de Arabia, pero seguramente sí, pero justamente, y además la historia de Lawrence de Arabia se enmarca en el desierto, que termina siendo pues el protagonista también de esta película. Que es la historia de un hombre que se autodescubre, ¿no? Y que le voltea la espalda a un poder realmente inhumano. O sea, no, tampoco se está inventando nada. ¿Qué es lo que estamos queriendo decir? Ahora que Enrique hablaba de haber hecho la película se hizo en digital. Luego se pasa a 35 milímetros, que es un formato físico, ¿no? Y luego de ahí se vuelve a escanear para pasarla al digital. ¿Qué es lo que están haciendo? No están jugando al inventor loco. Está, evidentemente, tanto Villeneuve como el señor Fraser están buscando generar texturas. ¿Por qué? La textura, ¿no? O sea, ver en primera, ¿no? Tener
no una pantalla completamente prístina enfrente de nosotros, sino que presente, es que se le llama textura y es muy difícil de explicar para mí, que soy muy torpe con el lenguaje, pero uno ve, ¿no? Uno ve ciertos granos en la pantalla, uno ve cómo de repente la imagen no está completamente nítida y eso acaba comunicando mucha emoción. En primera, porque nos lleva a pensar en los formatos viejos físicos que se desgastaban conforme se usaban, y en segunda, porque, como decía Enrique, siendo un formato inmersivo, en IMAX, estamos adentro de la pantalla, cuando le quitas esta ultra alta definición, sin quitársela, porque sigue siendo alta definición, pero cuando ensucias o enturbias, esa es la palabra, cuando enturbias un poquito esa ultra alta definición a la que ya todo mundo está acostumbrado, te sacan mentalmente de aquello, de esas otras películas, del otro Hollywood, de las otras películas, y te meten en esta que tiene una textura personal, es turbiamente personal, está ensuciada para que se vea de esa forma y le da personalidad a la película, donde lo había hecho antes justo en Blade Runner 2049 con Roger Deakins. Tenía, fíjense lo que son las cosas, fíjense cómo lo que quiero decir es, no que están creando arte, ya Roger Deakins es un artista en sí, están usando el arte para vender cine comercial de la mejor forma. En estas dos películas, tanto en Dune como en Blade Runner 2049, fotógrafo y guionistas y director tenían encima dos proyectos muy queridos por sus fans. De un lado, Blade Runner, que son fans muy celosos, porque ahí estamos, ¿no? Viendo la versión con el final del unicornio, viendo la versión con el final, que se roba las imágenes del Resplandor, viendo la versión con no sé quién, con no sé cuántos, 13 minutos más, 80 minutos menos, ahí estamos revisándola. Somos muy celosos con Blade Runner. Del otro lado, tienen a Dune, que la novela tiene muchos fans, mucha gente, siendo mala la película de Lynch, pobre, no es su culpa, sigue siendo muy fiel a esa película. A David Lynch hay que serle fiel, no importa Dune o sin Dune. Y luego está la otra fanaticada que creen que Alejandro Jodorowsky habría construido el mejor Dune de la historia. Entonces tienen un paquetote encima, con gente muy emotiva, muy celosa del proyecto. ¿Cómo les respondes? Es una especie de fanservice, sí, pero del mejor de los niveles. Comunícalas la emoción de lo que ya tienen, transpórtalos al mundo que conocen sin invadirlo. Por eso hay que ensuciar la imagen, por eso hay que iluminar como ilumina en Blade Runner, ¿no? Escondiendo muchas cosas, generando, y esta es la palabra clave, atmósfera. ¿Qué ¿Cuál fue el gran éxito de Blade Runner 2049 en cuestión de los fans? No se quejaron en absoluto, por lo menos en ese sentido, que se transportan las atmósferas de la primera Blade Runner al siglo XXI en formato IMAX, también con un formato digital pasado por el filtro de lo turbio, y lo que estás viendo es el mundo del primer Blade Runner envejecido, paradójicamente, en un cine mucho más nuevo. Y hace exactamente lo mismo en Dune. No sé si te fijaste. Están sujetos a construir una enorme arquitectura porque hasta donde se sabe, ¿no? Bueno, y tú que leíste la novela, lo que relata son edificios gigantescos, ¿no? Opresivos igualmente. No los construyas, escóndelos e ilumina para que creamos que estemos ahí adentro. Y eso es justo lo que hace en Dune. No enseña prácticamente nada. Todo lo mete en las sombras, todo lo mete en los vapores, todo lo mete en los polvos. Hay muchas tomas en close-up, y lo que yo decía hace rato, hay mucho foco selectivo, es decir, la persona más cerca de la pantalla está en foco, los que están 3 pasos atrás ya están fuera de foco, no estamos viendo los fondos, la profundidad de campo está muy recortada, y eso nos va metiendo todavía más en la película extra a lo que dice Enrique. ¿A ti te gustó Blade Runner, Enrique? La Blade 2049. Runner 2049, sí, 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 sí. Sobre todo un poco por este elemento que ya mencionaste también, ¿no? Bueno, yo estaba leyendo ya a partir de ayer siempre trato de no contaminarme, no porque sean malos los comentarios necesariamente, a veces Algunos sí, sí. pero algunos sí, exacto, de reseñas o comentarios que la gente ya había vaciado sobre la cinta.
Y pues sí, de repente había mucho la exageración, ¿no? De que era una cosa así estremecedora y que jamás se había hecho, o sea, como algo totalmente novedoso. Y más bien justamente yo pensaba, ok, o sea, y ya lo mencionamos, o sea, en el común denominador de los blockbusters, en donde todas las imágenes son limpias, ¿no? Prístinas, coloridas, falsas, ¿no? Falsas, O sea, exactamente. esta alta definición, cuando tú la ves, pues sí, te desnuda cosas porque no ves así, o sea, así no es tu visión. Yo uso lentes, ¿no? De Yo empecé a repente usar lentes este año. tú empezaste a usar lentes este año. Vemos también basura en el ambiente, ¿no? En México, pues tenemos la contaminación. En fin, o sea, la visión no es como la alta definición. Entonces, ya desde esa decisión, y luego también la película empieza, y en realidad toda la trama también termina girando mucho entre este asunto de los sueños, termina siendo algo que identifica al personaje principal, pues también esto que dices, ¿no? El foco, el desenfocar, los close-ups, los planos generales, hay muchos planos generales, o sea, justamente se nos permite ver estos escenarios sin o sea, como se nos van mostrando, mencionaste la arquitectura. Yo estaba pensando, por ejemplo, en Egipto, ¿no? Ujú. O sea, evidentemente termina siendo una referencia obvia por ser desierto, pero pues son estos espacios abiertos, ¿no? Gigantes. Vemos de repente gigantes, vemos de repente algunos murales en donde se van presentando los gusanos, que son parte de dunas y que lo identifica de manera muy importante, pero que también nos habla un poco de la relación con la mitología, ¿no? Con lo espiritual. También el diseño de las naves, que ahí otra vez y por eso digo, o sea, va circulante, va de un lado a otro las referencias, o sea, pensé mucho en Star Wars y pensé sobre todo en una curiosamente que es el ataque de los clones, que es el episodio 2 en estas naves como de Ujú. libélulas, las naves también tipo ballena, una especie de recolector de mineral de la especie que es como un armadillo, o sea, mucho como de animales, y también pues bueno, obviamente todo el asunto de la arena. Y termina siendo muy interesante el uso de estos elementos porque nos van involucrando justamente con la cinta y pues todo este asunto de los sueños. O sea, eso termina siendo fundamental. Esto que dices de cómo nos va haciendo y encontrando un poco con todo esto. Ah, hay un elemento que me gusta mucho y quizá me pareció un poco chocante, pero ayer lo estaba reflexionando mientras regresaba a casa en el metro, fue un largo viaje, y estaba reflexionando porque hay una escena en donde se presenta un animalito, y eso me sonó un poquito porque también, y es cierto, o sea, la fecha todavía la película, bueno, ya iremos platicando un poquito del resultado final, pero se siente inacabada porque pues es la introducción prácticamente, ¿no? O No, sea, ahí viene la parte 2, que es ahí es donde devuelven el favor, ¿no? Y lo digo también pero no se ha lo- confirmado, no se ha confirmado, o sea, pues, está según la yo, expectativa. están en preproducción y el director de fotografía va a ser también Greg Fraser. Bueno, a lo que voy es que como que no se, igual y ya está y de nada más lo están haciendo ahí como para que la gente Claro, se se anime llama y los mercadotecnia, fans vayan y Enrique. corran. Cuando empieza la película claramente dice parte uno. Sí, sí, totalmente dice eso, pero lo que voy es que también uno piensa y dice, caray, o sea, yo no sé cómo le vaya a ir en taquilla, porque es una película que te aleja mucho y estoy tratando de hablar del común de la gente que llena las pantallas con los Avengers y con todo este tipo de cosas, porque sí te explica mucho, o sea, hay cosas que no puedo explicar, pero bueno, lo que iba con el animalito, hay una presencia de un animalito en donde solamente esa señal te habla del desarrollo que tiene la fauna ahí, y ya, no te tiene que explicar Claro, cómo son los animales de la zona, o sea, todo te lo va llevando con imágenes, todo lo que puede hacerlo con imágenes lo hace así. Ujú. lo sugieren que también es mucho de lo que se hace en Arrival, ¿no? Sí, Desde la primera aparición de los extraterrestres en Arrival. Y eso creo que es una decisión de producción muy buena, en lugar de entrar a la ciencia ficción de los 50 o incluso de los 80, ¿no? En donde hay estudios súper sesudos de los científicos en la película que acaban dilucidando, ¿no? Que su lenguaje no se parece nada al de los humanos, o si es una mala película, llegan los extraterrestres hablando inglés o bailando cha-cha-cha. Lo que hacen estos es dejarte que los veas y que los experimentes, ¿no?
como los primeros humanos que estamos viendo en la película interactuar con los extraterrestres. Y a la hora de ver, pues uno saca sus propias conclusiones. Y es ahí donde, siendo cine industrial, Denis Villeneuve está haciendo enormes logros. Cada quien se queda con su película, todos partiendo de una historia mínima, porque, a ver, Arrival tiene una historia y o sea, su anécdota es súper chiquita, ¿no? La anécdota de Blade Runner es súper chiquita. Son películas prácticamente sin discurso. Son muy pertinentes en el momento en el que aparecen. Blade Runner se me hace una película súper importante para el año en que se estrenó, y lo mismo ocurre con esta, pero el discurso es chiquito. Es un discurso el discurso intelectual, digamos. El discurso es mucho de emoción, y por supuesto ahí están metidos las construcciones a través de la fotografía, que es realmente donde yo insisto. www.patreon.com/Cinegarage. Vayan ahí, suscríbanse a la comunidad de Cinegarage y formen parte de este proyecto, formen parte del cuerpo de gente que estamos debatiendo y discutiendo y aprendiendo alrededor del cine. Ahí tendrán acceso a contenido exclusivo que en ninguna otra parte van a poder encontrar, desde cobertura de festivales hasta entradas al cine, invitaciones y muchos regalos que vamos encontrando ahora para ustedes. www.patreon.com/Cinegarage. En esta ocasión quiero agradecer personalmente por sus aportaciones, por su apoyo, por convertirse en productores de estos podcasts, a Sergio Hernández Escobar, Candelario Orozco, Alma Macé, Diego Imanol, Chivis Olivares, Elías Leonardo, Georgina Cobos, Mafer Miniaga, Lili López, Fito Valdés, Jan Osorio, Héctor Hernández Bastida, Carlos R. Medrano Roque, Ricardo Ortega, David Pérez, a todos ellos, a todas ellas, a toda la gente que está dentro del sistema Patreon de Cinegarage, mil gracias. Gracias a ustedes, estos podcasts y todo el trabajo que se hace en Cinegarage es posible. Vayan, suscríbanse, www.patreon.com/Cinegarage. Ahora que mencionabas a los Avengers, yo ayer caché a 2 o 3, ¿no? Que son fans, que normalmente vamos a fue mi primera función de prensa en 19 meses. Lo voy a dejar aquí para que conste, pero sé, ¿no? Quienes van con la emoción a flor de piel cuando van a ver Marvels y van a ver DCs. Ayer estaban completamente decepcionados de la película, y creo que mucho tiene que ver con lo que tú estás diciendo, ¿no? Que según ellos no pasaban cosas, cuando desde mi punto de vista pasan todo el tiempo. Es una película que en lugar de ser telepática se mete al lenguaje de los sueños. Caché un comentario súper peculiar que fue lo que me hizo tener la idea para este podcast. Espero le esté sirviendo a la gente de guía. Decían, es que estamos viendo todo el tiempo lo mismo. Y pues sí, parece que las tomas son muy largas, cuando en realidad no lo son. Lo que pasa es que, de nuevo, está utilizando toda la pantalla para contarte cosas. Entonces tú tienes que navegar por toda la pantalla para empezar a descifrar la acción que Denis Villeneuve está metiendo en esa pantalla. Las películas de Marvel han mal acostumbrado tanto a su audiencia, que todo se les presenta en primer plano y al centro de la pantalla, y moviéndose mucho, ¿no? Como para generar la sensación de acción. Es gente a la que ya se le está olvidando leer el encuadre. Evidentemente, ayer que los escuché dije, claro, no están leyendo el encuadre, no se acuerdan cómo leer el encuadre, no se acuerdan que un pistolero está parado del lado de... Hay una toma muy bonita incluso en donde hay 2 personas, una de cada lado de la pantalla, que la IMAX es gigantesca. Si no volteas, por lo menos con los ojos a los 2 lados, en medio aparentemente no tienes nada, cuando tienes una situación súper tensa en la película. Pues bueno, estos 2 no voltearon con los ojos a los 2 lados y decían que la película estaba empeñada en mostrarnos los escenarios. Sí, pero en esos escenarios hay acción, solo que la acción está acomodada en toda la pantalla. Se me hace una decisión súper interesante de parte de la producción. Sí, sí, sin duda. Y nada más para destacar un poquito esto que mencionaba de inacabado, porque pues sí, o sea, es una historia que no se termina de contar en una sola. De hecho, y también ahí remite mucho
a cómo se parece Star Wars a Dunas, ¿no? O sea, porque es una historia en la que se va desarrollando el personaje de Paul, inclusive también en una etapa adulta, mucho como lo que le sucede al propio Anakin Skywalker, sí, ¿no? En 6 películas, por hablar de Star Wars de George Lucas, ¿no? Pero sí, o sea, a ver, en la ciencia ficción, y esto es algo que a quienes nos gusta, en donde cine, entra también Blade Runner, ¿no? Y entra Rival. Exactamente. Entra las tres son ciencia ficción, ojo ahí, ¿eh? Exactamente. En esta ciencia ficción, pues las imágenes resultan justamente más universales, ¿no? Más universales que las palabras. O sea, por más que estés ahí diciéndoles y platicándoles y todo eso, si tú presentas una imagen justamente como las que estás mencionando, pues termina siendo más universal. Y también hablábamos de estas películas, otra vez, perdón por mencionar a los Avengers, pero son películas maqueteadas. O sea, yo todavía me acuerdo de estos videos horribles en donde se mencionaba que prácticamente ya llegaban, pues sí, esquematizadas a las manos de los hermanos rusos, que siempre que digo que los llaman los hermanos rusos, pienso que los comparan con los hermanos Cohen o las hermanas Wachowski, y digo, nada que ver, nada que ver, nada más son hermanos y ya. Hasta entre hermanos hay niveles. Exacto, entonces, pues sí, o sea, son películas, o sea, en esos esquemas, ves que inclusive hasta las partes dramáticas ya están esquematizadas, sí, ya están maqueteadas. Entonces, literalmente dice uno, pues ¿a qué llegaron estos señores? O sea, nada más dicen corte, queda y pues ya, porque ya está. Usan el storyboard del anterior para hacer la nueva, entre comillas. Exactamente, ¿no? Y también en estos diseños, los diseños de los trajes, o sea, que también, o sea, podría uno pensar, no, o sea, es que no hay mundos espectaculares, no hay trajes así alocados, ¿no? Todo lo contrario. Como, por ejemplo, uno podría pensar en la Duna de Jodorowsky, que era otra visión. O sea, a ver, el cuate quería que fuera una experiencia como si tomaras LSD. Aquí no, aquí esta es la visión de Villeneuve, apoyado en este fotógrafo y apoyado también en la idea de cómo quiere que sí, es una novela, la verdad es que es sencilla, o sea, no es una cosa de otro mundo, pero finalmente pues se ha complicado el poder presentarla. Ahora que mencionabas la de Lynch, pues yo creo que Lynch la verdad es que no tenía mucho interés, como decías, no, también era un producto más de producción, o sea, algo que le dieron ahí y ya, o sea, digo, pobre Sting, ¿no? Pero... no, pobre Lynch, Sting ahí como sea, aguanta. Exacto, ¿no? Pero bueno, sí es una película que tiene mucho ese interés y yo me quedaba pensando un poco en qué dificultad, o sea, sí, también es un riesgo para la gran industria, digo, que se tomen más de esos riesgos, por favor, porque pues para asegurar, claro, todo el universo cinemático de esta empresa, pero que se tomen estos riesgos y está bien que se lo hayan dado a Villeneuve, un hombre que sí, está, o sea, es un hombre que deambula entre el arte y la industria. Aquí, pues obviamente es un producto industrial, pero un producto industrial, hasta en las hamburguesas hay clases, ¿no? Claro, claro. Y ahora que mencionas lo de la experiencia lisérgica de Jodorowsky, que se explica mucho por la época en la que querían hacer la película, ¿no? El propio Jodorowsky hizo cine ácido desde el punto de vista de la droga, emblemático ese sí, ¿no? Tanto El Topo como La Montaña Sagrada ya son viajes en LSD, ya es un cine muy lisérgico. Él quería hacer Duna así, pues bueno, adelante, no le salió, ¿no? De hecho, no dejaron, ni siquiera se la dieron, así de fácil. Y Villeneuve tiene otra droga. Fíjate, ahora que hablabas de los vestuarios y de lo espectacular de la película, Villeneuve es más pacheco, fíjate. Villeneuve no es LSD, Denis Villeneuve es mucho más pacheco. Y ahí está Blade Runner, ¿no? Ahí está la cámara lenta de Blade Runner, y ahí está la cámara lenta de Dune, que es prácticamente la mitad de la película. La mitad de la película, Dune, está rodada a menos cuadros por segundo de lo normal, porque no te claves en la textura, es súper pacheco el Villeneuve y quiere que veamos a la arena volar, quiere que veamos la mota de polvo pasar de un lado al otro de la pantalla, quiere que veamos al vestuario, ¿no? Moverse con el viento, quiere que veamos el pelo de Timothée Chalamet caerle sobre el rostro, clavadísimo en la textura. Es otra droga.
Y ahí está la espectacularidad de Dune. Lo avasallador que puede llegar a ser la novela está en el poder de las imágenes que está construyendo en Dune, a partir de eso, de bajarle un poquito la velocidad a la fotografía y darnos tiempo para ver esas pequeñas acciones que en una pantalla IMAX, por supuesto, se ven gigantescas. Esa es la gran traducción que hacen a lo visual en esta película y en la anterior. Blade Runner es lo mismo. Blade Runner, no sé si hay tanto énfasis en la cámara lenta, pero hay mucho vapor, ¿no? Evidentemente están transportando los incendios con los que rodó Ridley Scott en los 80, ¿no? Donde sale humo por todos lados, ¿sabes? Hasta de los teléfonos sale humo, pero era un humo mucho más tosco. Villeneuve lo pule, lo hace más neblina, lo mete en su película y habría que ver, por lo menos sé que lo iluminó, habría que ver si no le bajó la velocidad también a la imagen. Y en consecuencia tenemos el Dune Ultra LSD de Jodorowsky, que la gente que quiera ver el documental Alejandro Jodorowsky's Dune, ahí por ahí anda, ¿no? Con todo y subtítulos, contra el Dune Ultra Pacheco de Denis Villeneuve, que ahí de nuevo es donde está la acción, ahí de nuevo es donde está la comunicación con la gente. Y otra vez, estamos muy mal acostumbrados ya a creer que todo tiene que moverse rápido todo el tiempo e inundarnos de colores. La paleta de colores de Dune está muy medida, ¿no? Prácticamente no hay azules. Hay un par de secuencias, unas nocturnas, pero incluso las noches del desierto están más jaladas a los rojos que a los azules. Creo que lo hicieron muy bien y sí me gusta enfatizar en eso y de ahí la idea de este programa, Enrique. Sí, sin duda, y obviamente también el trabajo de los actores también va encaminado a todo eso. O sea, la idea es justamente, como bien dices, a partir de esta experiencia audiovisual, porque también estamos dejando fuera ahorita, porque nos enfocamos en la parte de la imagen, pero el sonido, o sea, la verdad es que digo, obviamente siempre Hans Zimmer ha dividido comentarios, ¿no? Opiniones. Opiniones, hay para quienes es demasiado, es too much, quizá esta en particular para algunos va a ser demasiado too much, pero también va justamente en este asunto de crear la sensación de que estamos en un sueño otra vez. Claro. La primera frase de la película es justamente eso. Sí. ¿Y cómo son los sueños? Pues son raros, de repente te acuerdas de ellos, parece que, o sea, es justamente esa idea. Y qué más difícil de poder crear la sensación de estar pacheco, que no ponerte pacheco, ¿no? O sea, sí. que tratar de empachecarte con este tipo de elementos, ¿no? Porque, pues sí, obviamente también siempre se ha hablado mucho, y sí, vayan a ver ese documental de Jodorowsky, pero también es una película que pues no se hizo, ¿no? O sea... Sí, no, la película no existe. Está ahí platicado, pues bueno, o sea, no estoy diciendo que no pudiera haber sido lo que sea, pero pues a ver, costaba mucho dinero, era muy difícil para la época, imagínate juntar a todos esos egos que estaban ahí presentes, o sea, no era una tarea, no era una tarea sencilla, y sin embargo, pues bueno, o sea, que sí generó otro tipo de ciencia ficción, aunque no se realizó, ¿no? O sea, el ejemplo pues, más básico es Alien, ¿no? Pero bueno, la verdad es que es una experiencia, y también digo, para que no lo dejemos fuera, y ya la habías mencionado mucho, Dune de David Lynch, pues la pueden ver justamente, esa sí la pueden ver en Netflix, la otra está por ahí, ¿no? Uh-huh. y pues nada, y otra vez el asunto del desierto, ¿no? O sea, porque a mí me llama mucho la atención, obviamente hay muchas secuencias en donde se ve el CGI, sobre todo en estas partes en donde está el ataque, que a mí me pareció una cosa de verdad muy abrasiva, muy interesante, pero el propio desierto que está en Jordania, que es el Wadi Rum, pues ha sido escenario justamente de películas que lo que marcan el propio Ridley Scott, ahí con el Marciano, The Martian, uh-huh. también ahí estuvo, y pues la propia Lawrence de Arabia, ahí mismo estuvo este T.A. Lawrence ahí inmerso, ¿no? Y eso lo cuenta en este sitio espectacular, en donde están las montañas que se confunden justamente con estos espacios arquitectónicos, las planicies realmente fascinantes, la presencia de estos gusanos que quizá algunos de esos elementos que estas personas que mencionas dicen, quizás se tardó mucho o no pasa nada o se tardaron en aparecer, es parte de eso, porque estamos hablando de algo que también
nos remite a lo místico, ¿no? A lo Sí, místico, a la explotación de estos minerales. Por cierto, pues ahí está toda la discusión del litio actualmente. Entonces, pues nada, la verdad es que es una película que pasa por muchos elementos, pero sí, lo que quiere crear es en la mayor de la medida posible, porque hay mucha cosa densa política, que sea una experiencia. Y esa sí. experiencia la puedes vivir en IMAX. Por cierto, él se quejó, de Villeneuve, de que se vaya a pasar también en pantallas chicas. Ahí se va a perder. O sea, sí va a estar otra experiencia, pero esta hay que verla en IMAX y, como ya lo dijimos, no en 3D. No en 3D, sí, rompan el cochinito. Esta es una de las películas que vale la pena ver justo en IMAX. Pues porque así está pensado y de nuevo, se los digo, así están acomodados los elementos visuales de la película, de cada una de las secuencias. Tuvimos la fortuna de que, espero que Cinépolis ya lo esté haciendo cada vez más seguido, de que ayer le subieron mucho al volumen. Muchísimo. Ayer estaba alto el volumen y yo lo agradecí mucho, justo por lo que dice Ernesto. Me gustó la música de Hans Zimmer. Yo habría dejado más momentos de silencio. Creo que esta mística a la que te refieres, porque hablando de drogas, ¿no? Hablando de vía, porque el planeta Arrakis, en donde ocurre todo, la gente que no lo sepa, y esto lo explican al inicio de la película, es fuente de una especie, de una especia, le llaman ellos, capaz, ¿no? De generar viajes místicos, viajes psicodélicos. Un tema muy en boga en los 60, cuando se publicó la novela, y necesita evocar este lenguaje de los sueños y este lenguaje místico, ¿no? Prácticamente paranormal. Yo creo que los silencios le habrán ayudado un poquito más. Sí hay demasiada música para mi gusto, pero la que hay está padre. O sea, la que acepté, dije, mira, ahora sí va. No me pesó nada. Entonces, disfruten la película a nivel visual. Creo que vale muchísimo la pena volver a navegar por los encuadres, entrarle de nuevo al cine en el que el espectador lo más pasivamente puede ser activo en una película. Olvídense el de Marvel y de DC, vean cine de entretenimiento de calidad como creo que es muevan los ojos por la pantalla, abran los oídos y en este caso disfruten esta conexión emocional que está proponiendo todo el equipo de Denis Villeneuve a través de una película como Dune, que bien podría acabar ahí, ¿no? Como dices, se habla de la segunda parte, yo hoy confirmé que ya está, a lo mejor yo me equivoqué, se va a hacer, la historia evidentemente puede continuar, si se queda ahí, a mí no me disgusta nada, porque además, como están platicando de a dónde va a llegar el héroe cuando se encuentre a sí mismo, ya sabes en qué va a acabar la siguiente película. Pues sí, sí, o sea, la verdad es que la película no, o sea, y la novela misma, no va por lugares que uno sienta, La novela pues, no acaba ahí, ¿verdad? no, no, la novela todavía va mucho, mucho más allá. Y a lo que voy es que no se va por lugares que digas, bueno, esto no lo esperaba, pero y tampoco es particularmente excelente. ¿A qué voy? O sea, no es así una narrativa y una literatura así que digas extraordinaria, pero termina abrazándote, termina Sí, atrapándote. También como esta película. Nada más quería ahondar un poquito en lo que mencionabas de Zimmer. Pues sí, o sea, yo lo entiendo también como esta saturación de cosas, porque el personaje Paul está constantemente teniendo voces y sueños y está siendo saturado por eso. Y está la amenaza sí. de este imperio, es un imperio, ¿no? Y también es un tipo ahí bastante feón. O sea, hay muchos elementos que nos remiten a eso. Entonces, pues nada, la verdad es que queremos ver más de este cine tipo industrial. Estaba yo pensando en algunos ejemplos, así como quizá viendo o escaneando rapidísimo, Misión Imposible. O sea, si alguien ha Sí, tratado de hacer un poco eso es Tom Cruise a través de esta franquicia, sí, porque inclusive hasta las James Bond y todo eso, luego ahí como que se nos exacto. van un poquito por otro lado, pero así pensando un poco eso, yo creo que a nivel industrial, pues quizá pues son pocas, o sea, de verdad son poquitos ejemplos. Entonces disfrutémoslos, vayamos a apoyarlos a los cines, y pues bueno, esperamos con ansias lo que sigue de este trabajo de Villeneuve. Por lo menos la segunda parte. Pues muchas gracias, Enrique, por haber aceptado participar en este episodio de Cine Garage. Si las distribuidoras y sus agencias empiezan las funciones de prensa a la hora que lo prometen, ahí nos veremos. Si no, desistiré, Enrique. Mil gracias por haber venido.
Te agradezco mucho, Eric, como siempre, muchas gracias. Y saludos a todos los de Cine Garage. Sean Patreon de este increíble proyecto para que siga habiendo más podcasts, más críticas. Yo siempre se lo digo a Eric y cuando se lo vi, le dije, no sé cómo le haces organizándote con tantísimas cosas, pero pues disfrútenlo porque pues la verdad es una chambota la que se echa Eric aquí en Cine Garage. Y bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Enrique es Patreon y vean qué feliz es siéndolo. Entonces, cópienle. Preposiciones a, ante, bajo, cabe, co, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre y tras. Bien, padrísimo. Que te pasen el dato de la profesora, me apunto ya a su curso. Adiós. Chao. Gracias por escuchar Cine Garage. Si nos escuchas en Apple Podcast, regálanos una reseña para que más gente descubra este podcast. Suscríbete a Cine Garage siguiéndonos donde sea que escuches este programa para enterarte de nuestros próximos episodios. Cine Garage es parte de Sonoro. Ingresa a sonoromedia.com para escuchar más de los podcasts que aquí se producen. Este episodio fue producido por Brenda Bulnes-Meni y Paola Estrada Castellani. Agradecimientos especiales a Paco de Pablo y Héctor Fernández Mosqueda.